Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este ciclo de qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles. Y lo concluimos con Gila Fidel. Bienvenida, Gila. Gracias por estar con nosotros y con Gracias. esta propuesta tan interesante que nos vas a presentar. Gila Fidel es máster y doctora en psicología clínica por la Universidad de Barcelona, especialista en psicología clínica en el Hospital Valdebrón, perdón. Estudió en Israel y realizó un profesorado en ciencias judaicas. Ha trabajado en educación en la Red de Comunidades Judías de Argentina y dirigió una central pedagógica. Y durante aproximadamente 15 años se dedicó a la formación judaica de adultos. Pues adelante, Guila, cuéntanos un poco qué peculiaridades hay del prejuicio hacia los judíos. Muy bien. Muchísimas gracias, Estrella, y muchas gracias a la Federación por estas iniciativas que estáis abriendo justamente con esta modalidad, ¿no? Que por un lado nos distancia, pero por otro lado nos une, pero que es una gran oportunidad de poder escuchar a mucha gente. Yo también os escuché a mis compañeros previos, ahora estaba Isaac aquí entre el grupo, y he disfrutado y he podido poner atención, ¿no? Porque es un registro que yo creo va a quedar para cualquier momento de esos difíciles, porque aunque seamos optimistas, sabemos que no se acabarán, es decir, que habrá con otras intensidades y con otras modalidades, y que estas voces y estas palabras van a ser siempre inspiradoras. Pues explicaros que el tema, y Estrella lo sabe, vino hace un año, ¿no? Con la idea de vamos a proponer diversos temas para ir preparando todo un ciclo, y este estaba muy dirigido al tema de la salud mental. ¿Mm? Y hace un año que nadie prevía que pasara toda esta desgracia que estamos presenciando y viviendo. La idea era por qué las personas aún en nuestras sociedades tienen prejuicios sobre los diferentes trastornos mentales o sobre el tema del sufrimiento psíquico. A partir de allí, con esto que se precipitó tan especialmente desde el 7 de octubre, todo y que sabemos que llevamos esa cronicidad y que Israel nunca ha podido estar realmente tranquila, ¿no? Porque los Tilim, todos estos cohetes y todo lo que va cayendo desde la Franja de Gaza o desde el norte, está alterando desde hace años, ¿no? La salud, la integridad de toda la población allí en Israel. Pero a partir del 7 de octubre, obviamente, no podíamos hablar de la salud mental. Este ciclo que abristeis, Estrella y todos los compañeros de la federación, nos va a permitir darle una vuelta más. Yo he aprovechado entonces la idea de que los prejuicios y los estigmas sociales no es algo específico de los que somos las personas de identidad judía, sino que es mucho más amplio. Vamos a aprender de otras experiencias, vamos a ver pequeños vídeos, pequeños cortos sobre cómo han intentado trabajar este tema otros colectivos sociales, pero también vamos a hablar de esa idiosincrasia o de esas peculiaridades en plural que tienen nuestra cultura judía, nuestra religión judía, lo que hace a esa identidad judía y que es imprescindible en un tiempo como ahora para facilitar justamente tener más herramientas para poder hacer frente a esa presión social que muchas veces nos deja como en el silencio, pero con mucha impotencia y con mucha frustración. El título es Prejuicios y estigmas sociales. La pregunta es si pueden cambiar. Y ya veis lo que decía Einstein, y lo dijo él, es y era el gran genio. Lo seguimos considerando una de las personas más inteligentes, no solamente como científico, también como humanista. Y ya veis que un experto como él ya nos hablaba de lo complejo que es romper un prejuicio. Nosotros vamos a ampliar los conceptos, vamos a hablar también de discriminación, vamos a hablar de estereotipos, todo esto para reflexionar después todos juntos. Bien, este es el guión que vamos a trabajar. Vamos a trabajar definiciones, vamos a trabajar las interacciones sociales como parte de esta manera, ¿no? que tenemos de perpetuar muchos esquemas y por sobre todo, aparte de poder plantearnos si es fácil o no y si podremos o no cambiar estos estereotipos, prejuicios, etcétera, qué podemos hacer en esa especificidad. Y ahora os convido a ver este pequeño vídeo, a ver qué os parece.
Estoy intentando cerrar. Bien, ¿cómo estáis después de esta pausa audiovisual? ¿Qué os has parecido? Yo no he escuchado nada. No, era así en ¿No, silencio el Israel? vídeo. No, no escuché nada. ¿No se escuchó nada? Yo no. No, yo, Eh, pe- Ni yo tampoco, nada. yo pensaba que era normal que observáramos simplemente las Es lo imágenes mismo, y que no Ah, hubiera... es lo mismo que pensé yo, que era mudo. bueno, en realidad era mudo porque no había palabras, pero había una música de fondo. Ah, No tampoco se se escuchó. No, no se No se escuchaba. escuchó la música. No, Todo nada. era gesto, que es la idea de esta animación. Es una animación cortita, ya veis, no llega ni a 5 minutos. Y cada vez que yo la vuelvo a ver, me hace pensar en varias cosas, que era lo que quería compartir con vosotros, porque estamos hablando de esta idea de los prejuicios, de las diferencias, de cómo cada uno tiene esquemas. No sé si a pesar de no haber sentido la música de fondo, que era una música así como jazzística y así como animada, ¿os vino a la mente alguna otra imagen, alguna otra situación que reconocéis? Sí, claro. ¿Sí, Israel? ¿Alguna cosa que quieras compartir? Bueno, la señora mayor y el muchacho con los Ajá, auriculares y sí. el topete tipo punky, sí, no, sí, se entiende un poco de qué va la cosa, sí. Bueno, Mm, de lo que va es a, nue- digamos, a problemas antiguos, mm, aplicar nuevas maneras de afrontarlo. ajá. Y en Digamos, esto, el Alisa, ¿cómo viste? ¿Qué antisemitismo pasaba entre los dos personajes? no Gila, ayudaba. perdona que interrumpa, que yo Y sí que he visto el vídeo, pero a mí yo lo veía sí. como, además de en silencio, lo veía como Ah, entrecortado. No sé si el resto también lo han visto sí. entrecortado. Sí, entrecortado, yo también. Claro, por eso. Entonces, a Ah, lo mejor lo que tú estás esperando que te digan, a lo mejor es que no lo hemos visto nadie porque se veía como a trozos. vale. No, Bueno, pasaré yo no he podido luego. ver nada, eh, ¿eh? No, no he visto vaya. nada. Sí, Yo va tampoco. para Bueno, adelante. gracias Blanca por el feedback. Lo que haremos, si te parece, Estrella, es pasar el link para que tú lo puedas pasar a los que hoy se han apuntado y están participando para que lo podáis ver. Pero hago una breve Vale, síntesis, ¿no? Porque algo habéis visto, ¿no? Es una señora mayor que llega a una estación de tren, quiere coger algo en una máquina, es lo último que queda, ya tiene el primer inconveniente, ¿no? Que es que esas galletas quedan como siempre atascadas en la máquina y ella hace esfuerzos, ya veis, ¿no? Para poder obtener las galletas. Y al sentarse afuera, mientras espera el tren, ve esas galletas, está dispuesta a comerlas, pero hay un chico joven a su lado
que también se las está comiendo, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era ver qué reacciones, qué nos pasaba frente a esta situación, ¿no? Donde mi pregunta iba a ser, bueno, ¿quién pensáis de los dos que es el judío en la historia, ¿no? Si ese chico joven, ¿no? Que al final le quitaron las galletas, ¿no? Porque esto sí que lo habéis visto, ¿no? Esas galletas que ella encontró en el banco no eran las suyas las encontró, estoy haciendo spoiler, lo siento, pero es para que Sí, no pasa podamos nada. hablar de esto, ¿eh? Pues el spoiler es que la señora cuando se sube al tren tan enfadada pensando que ese chico que pasaba tan indiferentemente a ella y todo, se había comido sus galletas, se había apropiado de sus galletas y cuando abre el bolso para sacar el ticket y que el revisor le pueda marcar, se da cuenta que sus galletas, aquellas que tanto esfuerzo le habían costado recoger de la máquina, aún las tenía enteras en su bolso, ¿no? Y se queda afectada porque ella realmente fue la que, si habíamos pensado o sentido que ella era la víctima, entre comillas, la persona afectada en este sketch, en este pequeño corto, en realidad es el chico joven el que se quedó sin galletas, el que se sintió como insultado, etcétera, etcétera, por esta reacción. Bueno, es un vídeo que después os paso, Estrella, la referencia, el link para que lo podáis ver, es muy cortito, pero era el punto de entrada. Después veremos qué pasa con el resto de los vídeos que he preparado, pero que la idea es que veamos que los prejuicios en general tienen Exacto. que ver con creencias y actitudes que favorecen ese rechazo o que desacreditan a otra persona o a un grupo de personas. Lo más grave de los prejuicios es que siempre tienen en sí mismo una influencia en la manera en que nosotros, ¿sí?, estamos tratando o nos vinculamos con otras personas. Por eso el prejuicio rara vez se considera algo positivo. Cuando hablamos de prejuicios, les estamos dando una connotación ya de negatividad. El prejuicio, en realidad, siempre decimos, normalmente desfavorable, ¿sí?, nos distorsionan la percepción. Cuando vemos a alguien y ya tenemos esos prejuicios, esas ideas, por ejemplo, por la forma de vestir o por la edad, era lo que veíamos en ese corto, que ya veréis, ¿no?, donde hay una persona mayor y una persona joven, que además va con un peinado especial, la señora mayor ya va con toda una estética también especial, es más pequeñita, le cuesta subirse al banco para hablar con él, se tiene que levantar y pararse sobre el banco, es decir, todas estas ideas que pensamos, ¿no?, cómo se revierten en algún momento bajo ese efecto sorpresa, ¿no? Aquí claramente en nuestra sociedad hablamos de prejuicio cuando esa idea sobre la identidad de los otros o esa clasificación que hacemos está muy basada en esas ideas preconcebidas sobre la identidad política o las creencias políticas, el sexo, el género, la edad, la clase social, la etnia, la lengua, bueno, miles y miles de cosas. Podemos pensar que obviamente todos tenemos prejuicios, esto es inmanente a las culturas, inmanente a la condición humana, y como judíos tenemos esa dualidad, tenemos prejuicios, pero también somos uno de los grupos que más prejuicios recibe. Por otro lado, el estigma, que es una palabra muy fuerte y que según la RAE ya tiene que ver con las marcas, ¿no?, o la mala fama, es decir, no solamente una cuestión física, sino también un aspecto, vamos a decir, atributivo, ¿no?, y adverso, negativo, también siempre va a dar una señal negativa. Es decir, que cuando titulamos prejuicio y estigma, casi estábamos haciendo una boda, ¿no?, ponerlos juntos y a ver qué resultado nos da. Lo que está claro es que hay un tercer concepto que es el del estereotipo. Y el estereotipo, en el caso de la identidad judía, está muy y muy arraigado. Ya lo iremos viendo con diferentes ejemplos y también voy a mencionar las charlas que inicialmente dieron tanto Mayo como en el caso de Isaac, como hace justamente una semana, Blanca y Martín, ¿no?, sobre qué está pasando con esa identidad judía tan diversa que tenemos y cómo se simplifica, ¿no? Y el estereotipo viene a decirnos eso, la simplificación. Es lo que decimos los catalanes o las catalanas, los españoles, las españolas, andaluces, ¿no? Todos tenemos una idea, las mujeres, ¿no? He puesto aquí un poco esa idea de las personas de África, ¿no? Todas las connotaciones que ni siquiera nos detenemos a pensar. Quizás en el prejuicio sí muchas veces
esa idea, ¿no? De que a ver cómo lo estoy pensando, pero en el estereotipo es tan y tan, vamos a decir, en el ADN de nuestra cultura, que todos lo tenemos, pero al mismo tiempo, a diferencia del estigma y del prejuicio, podemos ver que hay ciertos estereotipos positivos, ¿no? Hay personas que cuando hablan de los judíos dicen, por ejemplo, son personas muy inteligentes, son personas que saben hacer el comercio, ¿no? O podemos decir, son muy trabajadores o tal, ¿no? Es decir, que los estereotipos, a diferencia de los otros dos conceptos, pueden incluir una idea positiva, ¿no? Hay quien dice, mira, a los chinos en el colegio siempre destacan en matemáticas, ¿no? Eso es un estereotipo, no todos los chinos, ¿no? Ni todos los judíos saben hacer esto que la gente considera que es muy, entre comillas, positivo. Pero el estereotipo viene a darnos, como uno diría, como esa máscara, como esa indumentaria que desde muy pequeños ya aprendemos y con el que nos organizamos frente al mundo. Es decir, que es muy necesario los estereotipos en un primer momento, pero algunos estereotipos se van radicalizando y se van convirtiendo en prejuicios y por lo tanto son una fuente de estigmatización. Esto lo he ejemplificado en esta fotografía donde, bueno, como somos mujeres y nos dedicamos a algunos, ¿no?, de las actividades cotidianas, incluyo a las personas que también les gusta la cocina, como veis, vamos poniendo ingredientes y mientras todo esto al lento fuego, ¿no?, de los cambios sociales, siempre va creando, ¿no?, los prejuicios, y aquí he puesto estereotipos negativos, siempre van a generar estigma y discriminación. Esto todos los estudios sociales y psicosociales nos lo han demostrado. La discriminación, entonces, es por sobre todo una forma en que vemos los prejuicios, ¿no? Mientras que el prejuicio es un concepto, algo cognitivo, con su carácter también emocional, como tienen los estereotipos, en la discriminación es la acción, es la conducta, es lo que las personas hacen. De alguna manera, nuestra vida cotidiana está llena de discriminaciones. Podemos hablar de microdiscriminaciones, son actos, pequeños gestos, que habitualmente, de esa manera en que lo pensamos, tienen esa función de separar, aislar, no integrar. Pero ya sabéis que en el siglo XX se inventó un concepto que se llama la discriminación positiva. Esto nació en los Estados Unidos con la idea de integrar a los colectivos afroafricanos, ¿sí?, afroamericanos, y los afroamericanos empezaron a poder tener derechos a partir de que una legislación, por ejemplo, en las universidades o en los lugares de trabajo, generó la discriminación positiva. Las mujeres, que tenemos los famosos llamados techos de cristal, también en mucha legislación tenemos contemplada la idea de la discriminación positiva. ¿Alguien conoce algún ejemplo de discriminación positiva entre las personas de las comunidades judías? Atribuyo el silencio, Estrella, a que no están en... ¿no? Es broma, ¿eh? Pero yo he intentado pensar y buscar y no he encontrado ninguna discriminación positiva hacia nuestro Yo colectivo. tampoco. Yo tampoco cuando lo has Sí, dicho, sí. digo, ¿existe eso? No, por ahora no. Y además, si los ejemplos que tenemos son ejemplos muy minoritarios y muy cuestionados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la mujer, ¿no?, en estos porcentajes, ¿no?, que se pide que estén en representación empresarial, por ejemplo, y tal, o en categorías de liderazgo, ya veis que nunca vamos a llegar a esos niveles solicitados por las nuevas normativas o legislaciones, Es decir, que todo imponerlo, entre comillas, no se ha llegado. Lo que hablábamos es que realmente los estereotipos son un antecedente para la estigmatización, igual que los prejuicios. Esto ya fue estudiado. Este libro de Goffman es de estudios a partir de los años 70. Irving Goffman fue uno de los iniciadores de los estudios psicosociales sobre el estigma. Justamente el libro más famoso de él se llama Estigma. Ha trabajado muchísimo de qué manera la sociedad constantemente está señalando, diferenciando, discriminando, ¿sí?, aislando, separando, siempre está creando dinámicas de tensión entre los grupos, porque es parte de esa dinámica social, y especialmente en cualquiera de las culturas humanas, donde hay segregación. Es parte de las dinámicas que generamos los humanos, es la separación, la segregación, a veces voluntaria, pero en el estigma obviamente no es voluntaria.
Siempre el estigma, como dijimos, tiene que ver con una idea o una manera negativa en la que vemos al otro, ¿eh? Y además se va perpetuando justamente por actitudes y creencias, ¿eh? Cualquier ejemplo, aunque no sea el único, de esa persona va a servir para perpetuar, para mantener esa idea discriminatoria, ¿eh? Hoy en día sabemos que la gran base del estigma está dada justamente por el temor al otro, es decir, Erving Goffman ya nos decía, ¿no? No es a cualquiera que se le estigmatiza. En general tiene que ver con una persona que valoramos, una persona, un colectivo o un tipo de creencias, ¿no? Que nos despiertan cierta, vamos a decir, suspicacia, temores, ¿eh? Hay mucha ignorancia. Yo voy poniendo atención a los puntos que después vamos a ir recuperando. Obviamente está muy teñida de prejuicios y además la sociedad se encarga de colocar tabúes. No hagas tal cosa, ¿no? Hablando de los estereotipos, ¿no? Muchos grupos o minorías que tenemos, ¿no? No hagas negocios con tal o ese tal cosa, ¿no? Va como desde muy pequeños aprendemos e internalizamos maneras tabúes, ¿eh? Porque son formas muy, muy arraigadas, ¿no? Muy enraizadas en nuestro conocimiento, en nuestros esquemas cognitivos, que hacen esa discriminación, esa segregación. Y de allí que el estigma sea algo tan extendido en todas las culturas humanas, ¿eh? A modo de síntesis, porque esta es la primera parte y así vamos más rápido, tenemos esta idea, ¿no? De lo que son los estereotipos, los prejuicios y cómo nos llevan a la discriminación, ¿eh? Aquí aparece con la idea de esas acciones, es la conducta. El otro puede ser visible o no visible, ¿eh? Aunque lo verbalice, pero la discriminación siempre va a ser una conducta visible. Acciones, actos concretos, tanto hacia personas como a colectivos, grupos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún tema a comentar. Pues ya nos metemos de lleno en esa lucha contra los estigmas que se han ido desarrollando. Igual que os comentaba al inicio, que esta idea nació con Estrella y Blanca cuando hablamos hace varios meses, ¿no? Y hablábamos del estigma en salud mental. Lo que nos preocupaba era ver, ¿no? Y dar como una entrada a pensar por qué estigmatizábamos a personas que podían expresar, que a veces lo pueden decir, a veces no, alguna patología mental. Se han hecho diversos, porque yo seleccioné 2 colectivos, hay varios más, pero seleccioné el colectivo de personas con problemas de salud mental y el colectivo LGTBI para mostrar, por ejemplo, publicidad o campañas que hacen estos colectivos con personas expertas para que hagamos una crítica y veamos qué pasa con nuestro propio colectivo. Mi miedo ahora es que yo lo voy a poner, pero si no se va a oír nada, aunque sea le dedicamos unos minutos y que solo sea la imagen, lo haré más corto, avisarme si no se escucha nada, ¿sí? Vale. O Estrella, que tú me digas, o Blanca, Y yo te digo, no te preocupes. son muy Adelante. cortitos, ¿eh? Sí, adelante. Escuchar no se escucha, ¿eh? O no importa. Vale. Bueno, en esta era importante el audio. Claro. Yo es que no veo nada. No Sí, lo sí, veis. se ve, pero se ve de manera Vale. muy, como dijo Blanca, muy Vale, yo lo entrecortada. pauso y os comento eso. Después Yo no. pasaré, Estrella, la presentación, así la tienen, y de dónde pueden localizar los audios. Si te parece, Estrella, como una manera que tengáis tiempo de revisarlo. En Sí, sí, este sí, sí. primer audio, que dura 2 minutos, son personas, hombres y mujeres, que hablan sobre en el momento en que han hablado ellos de que son personas que tienen problemas de salud mental, cuál ha sido la reacción de la población. Es como hablar en primera persona. Primera persona nos está diciendo cuál es ese sufrimiento, no solamente de la enfermedad, sino de la exclusión social, de la discriminación. En esta segunda, que es una campaña internacional, Pero nada. veremos también muy poquito, pero para que... Gila, ¿será que tú tienes que levantar el audio desde tu ordenador?
No, no se escucha. Se ve la imagen, pero no se escucha. ¿Tienes puesto el audio en YouTube? Sí, 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 está a tope, está a A tope. tope, pues entonces Bueno, por algo. no, Mucho más. no padecer que... vale, seguimos, ¿no? ¿Se ve bien la pantalla ahora o he hecho yo algo Sí, sí. No, inadecuado? no, la ¿Se pantalla ve se ve bien? perfectamente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, como tendréis luego los vídeos, este es otro de los modelos este es de Estados Unidos, este corto que también ya veis dura 1 minuto 20, la idea es brevedad, la idea es que llegue, ¿no? Y nos está hablando de gente joven, ¿no? Con la cual nadie pensaría que tuviese algún problema, porque además coge un taxi, baja, va a una reunión social y cuando le preguntan cómo estás, es esa dificultad que él manifiesta, ¿no? De cómo se siente realmente, ese silencio, ¿no? El no poder expresarse bajo esas dificultades que tienen de ser aceptado en ese grupo. Voy a pasar a lo del LGTBI, que nos va a pasar algo parecido, pero las imágenes ya por lo menos nos van a servir un poco de ejemplo. Esto se entiende un poco mejor. A mí este segundo vídeo, que además me decíais que se entendía mejor porque estaba subtitulado, ya veis que lo Claro. hizo una organización internacional, ¿no? Aquí hay más, vamos a decir, tarea hecha. No sé si en relación a lo de salud mental y a esta, ¿os parece que hay algo diferente, cualitativa o cuantitativamente, algo que os haya llamado la atención? Bueno, el apoyo a ellos, ¿no? Muy bien. Darle el apoyo que necesita, porque también son es un equipo, o sea, un grupo vulnerable, ¿no? Mm, exacto, exacto. Está muy bien señalizada esta parte, ¿no? Que es que no están solos, ¿no? Imagináis Exacto. los dos vídeos anteriores, pues estamos hablando de una situación social, pero mucho aislamiento. Aquí hay claves de cómo acompañar. Muy bien. Hay diversidad, ¿no? Estamos Ujú. acostumbrados a vernos todos de un solo color y nuestra comunidad judía, por ejemplo, que todo el mundo tiene esos estereotipos de los judíos, ya veremos algunas imágenes, parecemos todos blanquitos, más hombres que mujeres, porque casi siempre es el judío, y con narices y rasgos, ¿no? Orejas y otros muy particulares. Aquí hay Gila, un trabajo muy bien, ¿no? Conseguido de esa diversidad. ¿Alguna otra idea? ¿Algo que os pareció, hay, como decía Estrella? Sí, decir, Gila, Israel. hay una. Eva está diciendo algo en el chat sobre el tema Ah, de compartir el sonido, a ver. de cómo se puede hacer para escuchar. Ah, pues tienes razón, Eva. Sí, 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 sí. Otra, me he olvidado completamente, pero es cierto, Eva. Sí, 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 sí. Gracias, Eva. Yo siempre digo que soy tecnopléjica y que necesito ayuda, ¿eh? Otros tienen hemiplegia, yo tengo tecnoplegia y entonces me va muy bien tu ayuda, Eva. Así que el próximo vídeo, porque vamos así avanzando, lo pondré como tú me dices, con audio compartido, porque la única que está escuchando el audio y disfrutando de estos cortos soy yo. Claro. Disculpar todos, ¿eh? No pasa Gracias, nada. Eva. Y Adelante. gracias, Isaac, por avisarme. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra idea de este colectivo? Las personas, si recordamos, ¿no? El colectivo LGTBI hasta no hace muchos años era un colectivo altamente discriminado, ¿no? Objeto de mofa, de agresiones, ¿no? Casi podíamos decir que eran los judíos de la sociedad, porque
tenían una presencia, ¿no?, social más elevada que nosotros, ¿no?, pero sufrían, igual que nosotros, los prejuicios, los estereotipos, obviamente estigma y discriminación. ¿Os pareció alguna otra cosa? ¿Qué campaña, qué éxito han tenido? Si os parece que todo ese trabajo que han ido haciendo los últimos años ha sido un trabajo que les llevó a cambios, a aspectos positivos. Sí, yo pienso que sí. El problema es que ellos han ido resolviendo esos problemas, pero los prejuicios de los judíos no yo pienso que no se resuelve, ¿eh? O sea, no se está resolviendo, en mi Bueno, opinión. espera. Perdón, me he adelantado. No, que está bien, pero preguntaba más sobre ellos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué Bien. cosas nos pueden aportar para pensar a nosotros mismos? Con esto que tú acabas de decir muy bien, Estrella, estamos un poco más lejos que ellos, ¿no?, de conseguir poder hacer Eso un es. vídeo, ¿no?, donde podamos dar mensajes tan claros, ¿no?, tan positivos, ¿no?, sobre Exacto. nuestro sentimiento de soledad y nuestra necesidad de sentirnos más acompañados, sin tantos prejuicios, tanta discriminación, tanto estigma. ¿Alguna otra idea, alguna otra relación que podamos encontrar? Hablamos del silencio, de la exclusión, romperlo, dar consejos, Yo creo que se dan a diversidad. conocer. Yo creo que lo más importante de la evolución que han tenido es que han salido del silencio para darse a conocer. Y se dan como Exactamente. un darse a conocer normalizado. Somos parte de la sociedad y somos parte de una realidad. Perfecto. Exactamente, Diana. No hay un discurso agresivo ni que crea miedo, temor. ¿Recordáis cómo se generaba la discriminación, ¿no? A través de los tabúes, el miedo, ¿no? Todo esto que fuimos revisando. Y cómo que es el vídeo que elegí de ellos, ¿no?, justamente dice todo esto que tú acabas de explicar muy, muy bien, Diana, ¿no? Que están hablando justamente de necesidades, no hay violencia, no hay agresividad, hay inclusión, ¿eh? Hay una identidad que se presenta, que pone en primera persona, ¿no?, quiénes somos, ¿eh? Y Tal en cual. plural, ¿no? No como los otros que fui explicando, y además si revisáis en YouTube, ¿no?, las campañas sobre salud mental, difícilmente encontraremos colectivos, ¿eh? Veréis personas hablando en primera, pero no en ese acompañamiento que este vídeo nos ha señalado. Estas son puntitas, ¿eh? Ni siquiera es la punta de un iceberg, es menos de la punta del iceberg, pero es una invitación a explorar todo esto para que nos sirva de aprendizaje. Y aquí venimos, ¿no?, la idea, ¿no?, como bien decíais, de hablar en primera persona, ¿no?, como un consejo de las dos colectivos que hemos hablado, intentar también siempre plantear más dudas, más cuestiones, que no solamente dar respuestas, ¿no?, y poner ejemplos, ¿eh? El mini, ¿no?, esta publicidad del LGTBI, pues nos dice muy bien la idea de los ejemplos, qué circunstancias están viviendo estas personas y qué necesitan, ¿no? La presencia de los demás, la pregunta, el abrazo, ¿no? ¿Cuántos gestos hay allí hablándonos de todo esto, eh? La efectividad que se ha visto, ¿no?, sobre estas campañas en contra del estigma y la discriminación es por sobre todo a partir de movilización, ¿eh? Nosotros hemos visto el corto, pero si pensamos socialmente, el colectivo LGTBI se ha movilizado muchísimo más, no es por decir 100 veces más, que el colectivo de las personas con problemas de salud mental. Nadie hace un Pride de salud mental, ¿no? En cambio, de lo identitario del LGTBI, pues hoy en día hemos normalizado, ellos se han preocupado mucho de mostrar la normalidad del colectivo, la diversidad que tienen, ¿no? Intentar romper estereotipos, ¿no? Cómo en diversos estratos sociales están, ¿no? Y cómo contribuyen a la sociedad de una manera positiva, ¿eh? Esto también genera que ellos se hayan preocupado mucho por hablar y generar esto que siempre decimos, la educación, ¿eh? Y otra cosa muy relevante es que si habían sido discriminados, parte de su lucha, parte de su manera de romper los estereotipos ha sido la interacción social, ha sido mostrarse e interaccionar con normalidad en todos los estratos sociales. Otra cosa de las que vimos, Marina, ¿querías decir algo? Te veo ahora la manita levantada. Sí. Sí, bueno, quería decir que aparte de que ellos han salido y se han mostrado, la sociedad también les ha convenido
darles la razón. Y entonces vemos, digamos que se normaliza una situación que antes no lo era y están presentes en películas, en programas, bueno, también la sociedad les ha apoyado en esto. Que no siempre ocurre lo mismo con los enfermos, por ejemplo, asociaciones de enfermos mentales, aunque ellos se muestran, a la sociedad no le conviene. Yo creo que también es un poco este punto. Bueno, lo tomamos, Marina, lo dejamos allí, no digo nada y lo abrimos porque es una buena punta lo que acabas de comentar para dejarlo para el final en nuestro debate. Lo recojo, Marina, porque me parece interesante esa apreciación que has hecho de que yo no estoy solo para solamente esa lucha o esa reivindicación, ¿no? También tiene que estar la sociedad preparada, ¿no? Para esa inclusión. Bien, y lo guardo, ¿vale, Marina? No lo respondo ahora, lo guardo. Bien, yo voy avanzando porque esto tiene que ver entonces con un poco, como vais a tener la presentación, la podéis tener perfectamente estas ideas, ¿no? Que sintetizan lo que hemos visto hasta ahora y ahora lo vamos a llevar a nuestro campo. ¿Qué pasa con la idea de estigma, prejuicio y discriminación hacia el judaísmo? Iba a poner personas judías porque justamente esa diversidad identitaria es parte de lo que tenemos que mostrar. Pero todavía nosotros estamos en un camino. No sé si estamos en un camino o si queremos hacer el camino, esto lo vamos a ir respondiendo entre todos, pero he puesto judaísmo como una categoría inclusiva. Cuando alguien habla de ser judío o de ser judía, ya se incluye dentro de ese judaísmo que yo considero, por suerte para todos nosotros, muy plural. Veis aquí una de las definiciones, como veníamos hablando de prejuicios, ya veis que los de la IRA, y Blanca es una de nuestras representantes más combativas, sobre esa Alianza Internacional de Recuerdo o Memoria del Holocausto, que comenzó hacia la década, bueno, en este siglo y especialmente en la década de los años 10, ¿no? Del 2010-2013, a movilizarse para intentar tener una definición que sirviera fundamentalmente para que los países pudiesen organizar un tipo de estrategia, tanto legal como cultural, educativa, respecto del tema del antisemitismo. Ellos han entrado directamente a esa definición, han excluido otras posibles definiciones y que nos dice en su propia definición que se trata de justamente una percepción, ¿no?, de los judíos, y recordar que percepción estaba muy vinculada al tema de los prejuicios, ha intentado ser lo más amplia posible y mostrar que antisemitismo es cualquiera de estas manifestaciones, tanto físicas como verbales, retóricas, que no solamente se dirigen, como bien dicen ellos, a personas judías, sino también a sus propiedades, a su entorno, a sus comunidades, a sus lugares de culto, a todo lo que de alguna manera está inmantado o la sociedad cree que tiene que ver con lo judío. En estos días iban circulando, ¿no?, carteles y cosas que no eran de judíos directamente, pero la gente atribuía o ponía esos mensajes en diferentes entornos, no necesariamente los que relacionamos habitualmente con lo judaico, ¿no?, con lo que está vinculado a nuestras comunidades. Es un tema que no sé si Blanca algún día lo podrá recuperar para comentarnos toda esta lucha, ¿no?, que hace la IRA y otros movimientos, pero en el 2016, si no me equivoco, según lo que pude investigar, había 31 países y hoy estamos 7 años más tarde y hemos logrado 3 países más. Es decir que todavía hay mucha controversia para que los países realmente adopten simplemente una definición, ¿no?, que es un punto de partida, pero ya veis en qué punto nos vamos encontrando. Aquí voy a mostrar, es una pena sin audio, pero voy a probar lo que me dijo Eva, que tengo que compartir también aquí. Sí, voy a traer a mi ayudante, que es no tecnopléjico. Compartir audio en aplicaciones. Compartir sonido. Perfecto. Oh, Eva. Genial. A ver ahora. What is anti-Semitism?
Judaism has been around for thousands of Muy years. bien, Eva. For nearly as long, there have been people who spread Jew hatred, also known as anti-Semitism. The reasons for this hatred have varied over the centuries. Some have believed their religion demands it, others feared what is different, and others were simply racist. Unfortunately, even today we see many of these kinds of stereotypes around the world. So, what does anti-Semitism look like today? You've probably seen images like this. It's actually a modern adaptation of a very old false accusation. In the Middle Ages, some Christians alleged that Jews used the blood of non-Jews as part of their religious rituals. That's the same old lie. Jews kill the weak and drink their blood. It's called a blood libel. Eventually, the blood libel and other myths made their way into the Arab world. In Damascus, for example, when a local monk went missing, the French consul had Jews in the city tortured into falsely confessing that they had used his blood for their Passover rituals. This was a total lie, disgusting in any way against Jewish dietary laws, but the incident resulted in years of anti-Jewish violence. Today, too, some people use the Israeli-Palestinian conflict to accuse Jews of all kinds of lies that present them as monsters. Some deny the indisputable historic Jewish connection to Jerusalem and the Holy Land. Others blame Jews and Judaism across the world for the conflict. Again, these are old lies in new form, and they're designed to fuel hate. But the older forms of anti-Semitism still exist today. We see them on the far right by white supremacists and white nationalists, or in the name of religion, or from conspiracies about Jews, or on the far left, including under the guise of human rights. So what is it? Anti-Semitism is a certain perception of Jews which may be expressed as hatred towards Jews. Although the word Semitic refers to a family of languages originating in the Middle East, such as Hebrew, Arabic, and Amharic, the word anti-Semitism only refers to Jews. It was coined by an anti-Semite in Germany in the late 19th century. He used pseudoscience to classify Jews as Semites and as a separate race, which would be used by Adolf Hitler and the Nazis during the Holocaust. But anti-Semitism is not just hatred. Sometimes we hear people say, Jews have too much power and they control the media, but I don't hate them, so I'm not anti-Semitic. but that is anti-Semitism. Anti-Semitism is conspiracy, not just hatred. To the anti-Semite, Jews are someone in power. While Jews have been and continue to be vilified as inferior, Jews today are also collectively perceived as being superior, as having too much power or control, and are attacked, even killed because of this belief. This is what makes anti-Semitism different from other forms of hate and bigotry. While racism punches down, anti-Semitism punches up. Because the core of anti-Semitism is envy, resentment, distrust, and conspiracy, when we witness the weakening of democratic, pluralistic societies, we often see rising anti-Semitism. It's not only a danger to Jews, but to everyone. The white supremacist ideology that led to a massacre of Jews while worshipping also motivated the mass murder of Muslims in their mosques in New Zealand, and the murder of Black Americans in Buffalo, New York. And it's not only Jews who are harmed by anti-Semitism. The anti-Semitic attack in Halle, Germany, killed 2 people who weren't Jewish after the gunman failed to break into the synagogue. Anti-Semitism may start with the Jews, but it never ends there. Okay, so all this hate is wrong, but what can individuals do to change it? First, learn more about Judaism and the history of the Jewish people, including in your own country. Second, when you see Jews portrayed in egregious or preposterous ways, keep in mind the long history of demonization. Finally, call out anti-Semitism when you see it. Standing up to hate isn't always popular, but advancing peace requires courage. The more we learn about each other, the more we can see all people as sacred beings, deserving of the utmost love, dignity, and respect. Bueno, ¿qué tal este? Muy bien, se escuchó perfecto. Sí, lo hemos conseguido, ¿eh? ¿Y del contenido qué diríais? Muy bueno. Muy preciso. Lo Muy que ya preciso. sabemos. Lo que ya Exacto. sabemos. ¿Creéis que alguien que no sea judío, si ve este corto, qué pensaría? Habría que preguntárselo. Yo creo que la gente piensa ¿No? que es una exageración muchas veces. Vale, podría pensar que es una exageración. ¿Qué más? Sería descalificado inmediatamente y automáticamente como una propaganda de Ah. judía. Exactamente. Ujú. O a algunos les sorprendería también.
También. ¿Alguna otra idea, alguna otra reflexión? Especialmente la gente de extracción árabe piensa que eso es parte del victimismo que tenemos siempre y del cual supuestamente ellos piensan que nosotros hacemos abuso, pues. Ujú. Es decir, que algo que sabemos, ¿no? Y que los expertos en lo que sería hoy en día los medios de comunicación, sean por redes sociales o por los más media, etcétera, siempre dirían que iríamos a encontrar en las imágenes aquello que ratifica nuestra propia percepción. ¿Creéis entonces que este vídeo ayuda a romper prejuicios, ayudaría a romper estereotipos? Hay muchos vídeos con esta característica, pero yo creo que el antisemitismo le tienen tan hondo, que es muy difícil sacarles de allí. No solo con información, tiene que haber algo más. Proporcionar tiene que haber información, algo más. tiene que haber algo más. Solo con información no rompes un perjuicio ni cambias el odio profundo que tienen al pueblo judío. No, simplemente lo único que puede hacer es apagarlo y tranquilizarlos un poco, pero no les cambias. A muchos no les cambia, solamente el que ya no tiene el perjuicio, que es solamente falta de información y no tiene un odio ya de base estructurado, este sí que lo puedes convencer con este tipo de vídeo de información, pero los que ya tienen de base una idea hecha, cerrada, ese tipo de información, Esto lo único diría, que hace Samos, que es los ratificarlo prejuicios, en el perjuicio. estos vídeos, los prejuicios no los rompen, no los ponen en cuestionamiento, ¿no? Pensar que estamos, lo dijimos desde el principio, ¿no? Que vamos a entrar en un tema que ya decía Einstein que es más fácil romper un átomo que un prejuicio, ¿no? Es decir, que delante de un tema tan complejo no vamos a tener una única estrategia. No sé si me da tiempo, Estrella, para mostrar el otro vídeo, pero si no, podemos ir un poquito avanzando y que os pueda mostrar What is anti-Semitism? las opiniones. Algunos de estos seres especiales del mundo, especialmente el rabino Jonathan Sacks, ¿no? Que somos tan fans todos, ¿no? Porque ser único en la tierra, de verdad. Fijaos cómo el Nils Muizhnieks, que llegó a ser comisario de los derechos humanos del Consejo de Europa y que era letón, es decir, que venía de una cultura muy antisemita, cogió sus palabras. Él las dijo mucho antes, y fue, os he dejado ahí el momento en que él hizo este discurso justamente en la sede central del Parlamento Europeo para mostrar por qué a él le preocupaba el tema del antisemitismo, ¿no? Y algo que era muy importante, y por eso me ha parecido relevante mostrar cómo este otro comisario de Derechos Humanos usó sus palabras, es que dice algo muy importante, que es que el odio comienza con los judíos, pero nunca, ¿no?, termina con los judíos, ¿no? Vamos a decir que siempre hablamos de que hay un sensor social que es el odio a los judíos, Cuanto más intolerante es una sociedad, es cuanto más representa ese antijudaísmo, esa judeofobia o ese antisemitismo, según los modelos que queráis considerar. Otro aspecto, ¿no?, que hablábamos de los estereotipos, ¿no? Como he puesto esto del 2019, en la época de la COVID, he puesto esto del año 2000, donde ya se hablaba, y muy, muy bien, de esta idea del estigma imborrable, como en el 2019, ¿no?, había justamente estos temas de qué estaba pasando en la Comunidad Europea, qué estaba pasando y cómo se analizaba este tema. En septiembre del 2023, es decir, unos días antes de ese terrible ataque hacia las comunidades judías que estaban muy próximas a la frontera con Gaza, ¿no? También no dejaba de estar en los medios de comunicación, ¿no?, la idea del cuestionamiento de la existencia de Israel. Ya os podéis imaginar lo que iba a mostrar ahora, cómo ciertas figuras políticas, ¿no?, mostraron y aprovecharon estos momentos para hacer pública todo este odio y esa radicalidad
en contra del Estado judío, ¿no? Esto que hablaba Isaac, ¿no? Cuando presentaba qué características tiene el antisionismo respecto del antisemitismo clásico, ¿no? Cada vez tenemos más y más ejemplos. Esto lo paso más rápido. Hablamos de que la educación, ¿no? Hasta ahora no había salido, era una de las claves, pero yo siempre insisto, y los que me habéis escuchado en otros foros, ¿no? Hablar de que no tenemos que ir a los alumnos, tenemos que ir a los docentes, ¿eh? Y esto también lo dijo hace muy poquito otra de las personas relacionadas, ¿no? Con el tema de la intolerancia y los derechos humanos en el mundo. Y ya acabando, vamos a qué sería esa idea que nosotros conocemos, ¿no? Del discurso del odio, ¿no? Cómo está centrada en esa idea de los prejuicios, tanto a lo individual como a lo grupal, qué factores de identidad, ¿no? Han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Como mostraba aquel vídeo de las comunidades judías de Estados Unidos, ¿no? Tanto la idea de nacionalidad, raza, ¿no? Sabemos, y bien lo explica también el Rabí Sachs, ¿no? Cómo pasamos de un paradigma en el occidente muy vinculado a lo religioso a vinculado a lo racial y hoy en día a lo nacional, ¿no? Llevamos generaciones con estos mismos preconceptos, ¿eh? Y quería también mostrar, y ya finalizando, dos estrategias. Una que resulta muy clara cuando trabajamos con gente joven acerca de los discursos del genocidio, ¿no? Cómo los genocidios realmente no aparecen de un día para el otro, cómo se genera esta idea, ¿no? Que hoy hablan, ¿no? De genocidio del pueblo palestino, cómo no cumple con ninguno de estos criterios que están reconocidos justamente por las organizaciones internacionales en base a genocidios legítimos, esta famosa pirámide, ¿no? Desde las actitudes basadas en estereotipos, a esa publicidad, a esa discriminación, a esa violencia. Si pensamos en la Europa, ¿no? Bajo el nazismo, cómo se cumple perfectamente todo esto, pero también lo podemos ver con los armenios, con los huchis y los tutsis, ¿sí? Es decir, podemos verlo en donde realmente la legislación internacional declara que hay genocidios, ¿eh? También esta manera en que se ha ido ampliando esto que era muy básico, ¿no? Y que busca justamente modificar la idea del odio y la discriminación, mostrando cómo antes del genocidio hay muchas otras maneras, quizás en nuestras sociedades, que la violencia no la expresan tan claramente como en esas otras experiencias históricas, ¿no? Pero que también están y que pueden llevar perfectamente desde los estereotipos y prejuicios al genocidio. La idea de que las estrategias, las más clásicas, lo que hablábamos, están muy y muy vinculadas al tema de la información, como dijimos, ¿no? Dar información, especialmente en primera. Yo digo lo que dicen los expertos, ¿eh? Luego lo vamos a poder criticar o analizar entre todos. Cómo basarse en contenidos muy concretos, cómo hacer que no sean intervenciones de tipo aisladas, sino mostrar una cadena, una continuidad en el tiempo, ¿eh? Cómo facilitar la interacción, cómo facilitar eso que hablábamos del colectivo LGTBI, que es esa integración y esa socialización, mostrando la normalización, y cómo el uso especial de agentes sociales, personas con un interés y que pueden ser también claves en cuanto a la desestigmatización que esos colectivos, y especialmente el nuestro, tiene. Siempre pensando que son estrategias que no se tienen que simplificar porque estamos ante un problema, como bien manifestasteis vosotros, muy complejo. Yo voy a hacer un aporte diferente y que tiene que ver con algo que desde la psicología manejamos mucho, muy a nivel individual, pero que perfectamente se podría empezar a trabajar más a nivel social. Yo diría que nos tenemos que inspirar en las buenas experiencias de otros colectivos. Creo que los del colectivo LGTBI, todo y que aún siguen teniendo espacios dentro de la sociedad con mucha discriminación, son el colectivo que más denuncia sobre los incidentes de delitos de odio. Son el colectivo que sigue reivindicando con diferentes acciones a lo largo del tiempo sobre los derechos humanos que tienen cualquier persona con una identidad divergente, ¿no? Y por sobre todo a esos ejemplos que ellos pueden mostrarnos con toda la experiencia previa y efectividad, utilizar este modelo de las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas, cuando tenemos personas que muestran un sufrimiento muy concreto acerca de las ideas de cómo tiene que ser el mundo,
en realidad nos está hablando de sus propios esquemas cognitivos. Gran parte de esos esquemas que generan tanto sufrimiento se llaman o ideas irracionales, según algunos autores, o distorsiones cognitivas. Es una invitación, ya veis, algunas de ellas, hay autores que hablan de 10, otros que hablan de 12 o de 15, en las cuales nos podríamos basar perfectamente para poder empezar a modificar esas ideas preconcebidas, esos estereotipos, esos prejuicios sobre los judíos, sobre el judaísmo en general. Desde esa idea de los filtros mentales, desde ir directamente a las conclusiones, la racionalización emocional, el etiquetaje, la sobregeneralización, la personalización, la minimización de lo positivo, el debería, la lectura de los pensamientos y por sobre todo el pensamiento catastrofista. Lo lanzo como una idea que seguramente tendríamos que trabajar mucho más, pero es un aporte para este debate que en estos momentos, más que nunca, nos sitúa en esta idea de cómo podemos cada uno de nosotros, y no individualmente, sino como colectivo, intentar trabajar para una normalización, para una ruptura de esos prejuicios y de esa discriminación tan antigua y tan difícil. Bueno, y bring them home now, ¿no? Este es nuestro lema, por lo que estamos ahora todos muy pendientes y que ojalá se vaya concretando lo antes posible y para todos ellos. Muchísimas gracias. Y Gila. Yo, si queréis, dejo de compartir la pantalla para que podamos volver y vernos todos. Creo que no lo estoy Isaac haciendo ha bien. levantado la mano. Creo que Isaac tiene que preguntar. Sí, bueno, cuando te sí, compartir. Isaac. Perfecto, Isaac. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu charla. Bring them home now. Esto me ha gustado cómo has acabado la charla. Es muy alentador. Yo me quedo con tu parte final. Como tú sabes, yo también he hecho un trabajo de investigación sobre el antisemitismo y me quedo con la parte final de tratar de romper el estereotipo, los prejuicios o el estigma con experiencias de otros colectivos que han funcionado y sobre todo pienso que tenemos que tratar de hacerlo siempre en positivo y no a la defensiva como muchas veces se está haciendo o se hace, ¿no? O sea, yo pienso que en ese sentido tenemos que mostrar nuestras cosas positivas como colectivo, más que estar siempre a la defensiva o de forma incluso agresiva. Pienso que esto no ayuda a arreglar la parte del estigma, ¿no? Yo me quedo con la distorsión cognitiva que has dicho al final, me parece muy interesante en fin, solamente agradecerte, aunque solamente para hacerte una pregunta, si podrías un poco ahondar en esta parte solo final de las distorsiones cognitivas, si hay tiempo, y si no, pues ya me doy por satisfecho. Gracias. Gracias, Isaac. No, gracias a ti. También teníamos el contenido que había compartido Marina, que es interesante, sobre esa dualidad entre la intención individual y la receptividad social, ¿no, Marina? Que nos lo habías comentado. No sé si ahora querías ampliarlo un poco, compartir alguna otra idea, Marina. Aquí está Marina, aquí puedes hablar. Sí, puedo hablar, perdón, es que Adelante. con el móvil Sí. voy un poco lenta. Bueno, sigo pensando lo mismo. Yo de todas formas pienso que no hay que defenderse del que no nos quiere oír. Y bueno, ayer, y esta es una idea que repito de alguien que escuché ayer, un educador israelí que se llama Zohar Raviv, que decía que en general tenemos una masa silenciosa que no reacciona, pero no reacciona porque nadie se para a explicarle. Y a lo mejor tendríamos que trabajar como en pequeños círculos de cercanía,
¿vale? Y explicar las cosas con cariño, como decía Isaac, no con, no sé, no saltando con violencia, aunque a veces sea indignante. Y después ir cohesionando, ir ampliando circulitos y conseguir que esa gran masa silenciosa que no está reaccionando ante nada y que nos produce indignación, pues un día la podamos cambiar. Eso es lo que quería añadir. No, perfecto, Marina. Sí, este es un trabajo en el cual yo siempre cuestionaba, ¿no? Que Israel no había antepuesto las Bará, ¿no? Como una de sus prioridades, porque los que vivimos en el Galut siempre sentíamos, ¿no? Este vacío, este sentirnos solos, ¿no? Frente a dar contraargumentos o trabajar otras ideas. Y ahora mismo lo que acabas de explicar y muy bien, Marina, ¿no? El tema de que se está analizando, están apareciendo expertos interesantísimos. El que acabas de mencionar, Marina, yo no lo conozco. Yo estoy siguiendo mucho a Ariel Alevi, que también si queréis luego os paso el link de él. Es potentísimo y es una persona que también habla, ¿no? Sobre estos conceptos y cómo tenemos que empezar a trabajar, cuáles son las estrategias en redes sociales, en espacios sociales, donde qué es lo primero, ese factor de, ¿no? De empatía, de aceptación, de que hay sufrimiento de ambas partes y aprovechar esos momentos para poder hacer esas bará y poder mostrar, ¿no? A través de argumentos. Algo que están usando muy bien en las bará hoy en día no es el relato, que es el que está haciendo otras personas y que ha sido tan y tan amplio en el uso, ¿no? El relato no significa algo que tenga evidencia. Y en cambio los expertos nos están diciendo frente al relato los datos. Mostremos datos, intentemos mostrar esa información con más objetividad, que le cree la duda a esa mayoría silenciosa, como bien mencionabas tú, Marina, para que lo vayan a buscar, que digan, no tomes partido, búscalo tú, a ver qué encuentras, qué ves, si lo que he dicho yo, lo que dicen otros medios, qué es lo que nos quieren explicar. Bueno, tú lo comentabas una vez, Guila, cuando se presentó el libro de Blanca, que estuvimos hablando de antisemitismos en 2 sesiones. Tú misma decías, deberíamos echo de menos el salir a la calle, el mostrarnos, el visibilizarnos. Eso lo comentabas tú. Y decíamos, bueno, es que hay Sí, todavía y mucho llevo miedo. diciéndolo mucho tiempo, ¿no? La gente decía, no llevéis Maguen David, yo no me lo he quitado, ¿no? Y a veces me pongo uno más gordo, más grande, ¿no? Yo creo importante que nos visibilicemos, que no mostremos temor, justamente parte de esa identidad, ¿no? Y por eso digo que el colectivo LGTBI, que es una minoría de minorías, ¿no? No como nosotros, que somos minoría de minoría de minoría de minoría, ¿no? Pero que estamos con muchos más prejuicios y mucho más discriminación que ellos, ¿no? Por lo menos en los medios de comunicación. Ellos han conseguido que esa discriminación que antes era tan normalizada en los medios no exista, al revés, se penalice a quien los discrimina. Diana, ¿querías comentarnos algo? Vale, hola. A ver, a mí yo creo que hay un factor que es importante y es cuando uno está preparado a decir. Es decir, llevamos arrastrados un impacto y no siempre estamos preparados a hablar. Pero a veces es importante escuchar lo que los otros dicen para poder empezar a hablar a partir de eso. Entonces, yo me he encontrado en colectivos donde se me ha interrogado alrededor de la situación y en algunos me he mantenido callada porque no me sentía preparada para hablar, cosa que en otros momentos sí lo he podido hacer, o porque yo he estado mejor informada o estaba menos impactada. Lo que creo es que hay momentos y momentos que las organizaciones, como todo el colectivo del LGTB, ha podido salir a la luz porque se pusieron de acuerdo y fueron apoyados. ¿Qué pasa con nosotros? Si nos vamos a sentir excluidos, no vamos a poder llegar. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere escucharnos. Pero hay mucha gente que quiere saber. Yo solo quería subrayar esto, la necesidad de cuando yo me vea preparado, sí podré decir.
Si no, tendré que valorar cuándo es ese sí y ese no. Ya está, solo esto. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Alisa, también vemos tu mano levantada. Adelante, Alisa. No te escuchamos, Alisa. Sí. Ahora. Yo soy un poco pesimista, porque pensamos que después del Holocausto la humanidad iba a cambiar, pero vemos que el odio sigue y es cíclico, es cíclico. Además lo decimos en la Haggadah del Pesaj, Bechol dor vador, kamim aleinu lejalotenu. Lo decimos en Pesaj. La gente no quiere entender. Aunque lo entienden, no lo comparten. Bueno, es lo que decía también Isaac, ¿no? Decía que ahora el discurso era otro, que era el antisionismo, pero es el mismo discurso siempre. O sea, el antisionismo está impregnado de antisemitismo. Lo contaba perfectamente Isaac en el máster que presentábamos en la charla. Entonces, es como que siempre tiene que haber algo demonizador, ¿no? Porque no sé cuántos problemas hay en Venezuela, en África, en Irán, ¿no? Pero parece que Israel es tan demonizador, que es el único que es como si la única excusa fuera el Gaza, ¿no? La única excusa es Palestina. Están ahí deseando salir a la calle a manifestarse. Y yo creo que al final es un odio al judío. Francamente creo que al final es eso, ¿no? Porque cuando ves pancartas como Israel mata, Israel, ¿no? Con los titulares de la prensa, Israel mata, Israel. Y claro, como las noticias están tan sesgadas, desde todo lo que estás viendo son imágenes de palestinos, que ya lo hemos comentado en tantas charlas, de niños, en el televisor detrás, bombardeo en Gaza, es todo tan grande, que bueno, ¿dónde estamos nosotros, no? ¿Dónde están los rehenes? Es que es muy sectario, apenas se habla de eso, ¿no? Entonces, al final tú dices, y bueno, y ya ni te cuento del antisemitismo en las redes sociales. Entonces, tú dices, ¿a quién le explico esto yo? Ya. Bueno, Y las me van redes a sociales, algo de lo que nos están diciendo los expertos es que justamente si encontramos algún tipo de mensaje antijudío, antisionista y sí, todas las sí, maneras, pues lo hago siempre. no, exacto, aparte de la denuncia, Lo es reporto justamente siempre. no darle importancia porque de eso se alimentan, ¿no? De esa cantidad de visitas, ¿no? Exactamente, Es una perversidad del exactamente. sistema. Pero yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar entre todos, ¿no? Entre todos y todas, es justamente cómo romper ese circuito, ¿no? Cómo romper esa manera, ¿no? Por eso os daba el ejemplo de el colectivo LGTBI, ¿no? Que no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo. Podemos hablar de menos de un siglo, donde había una discriminación elevadísima, donde eran personas que se impresionaban, es decir, que había sobre ellos prejuicios y acciones legales gravísimas, ¿eh? Se hicieron experimentos sobre ellos, son víctimas de los campos de concentración también. No estamos hablando de un colectivo que pasó desapercibido y que de repente ahora estamos contentos de tenerlo, ¿no? Al igual que nosotros, han padecido durante siglos y siglos de esa discriminación. Y ellos siempre fueron un poco más visibles, ¿no? Por esas características, pero recibieron, vamos a decir, también todos esos prejuicios perpetuados, ¿no? Generación detrás de generación, como bien decía Alisa, ¿no? Que en eso nos caracterizamos también los judíos, de mantener una memoria viva, pero que se ve que el entorno también la aprovecha y la mantiene también muy viva. Hay que empezar a movilizar diferentes entornos, como bien decíais vosotros, informarnos, tener estrategias de comunicación claras, no entrar para nada en confrontación, mostrar datos, hablar con tranquilidad, mostrar seguridad, ¿no? No nos estamos escondiendo, no estamos haciendo nada terrible. A mí me duele también la guerra, me duelen más los míos, obviamente me duelen más los míos, pero igual que nos pasaba con la guerra de Ucrania, ¿no? Y que salimos a decir las cosas,
parece que el resto del mundo no se atreve a decir las cosas, ¿no? Bueno, atrevámonos nosotros, sin hacer ese lío y ese escándalo y tal, pero con seguridad, con firmeza, ¿no? Sepamos que fuera de Alemania, que se manifiesta consistentemente, ¿no? Y que pone we stand, ¿no? Y sigue manteniendo we stand with, ¿no? Stand with Ucrania and stand with Israel, ¿no? Sigue mostrando las dos banderas, sigue mostrando las instituciones oficiales, ¿no? Pues demos apoyo a esas campañas, hagamos divulgación de esas campañas donde un país que es el motor de Europa y del cual, ¿no? Sabemos que hizo lo peor de lo peor, ¿no? Hace unos 80 años, de repente ahora ha cambiado la actitud. Y no es solamente la actitud de los gobernadores, también gran parte de la población lo comparte. Usemos esos ejemplos que sabemos que son ejemplos potentes, buenos, que han ayudado a romper los circuitos para justamente aprender de ellos y aplicarlos nosotros. Y cuanto más nos sumemos en esto, mejor es, porque somos diversos y esa diversidad también hay que mostrarla. Y tiene razón. Bueno, quiero que de todas maneras, Aida quería comentar algo. Quiero que hable ella antes de hablar yo. Aida. Perdona, es que iba a decir algo, pero No, adelante, adelante. No, yo no, adelante. se me adelantó un Aida, poco. sí, bienvenida. Escuchamos tu voz, tus Mira, palabras. yo, aquí en España, porque el caso de España es un caso especial. Aquí en España los judíos no se muestran y los judíos estuvimos ausentes de España durante mucho tiempo. Entonces el antisemitismo de España fue un antisemitismo por ausencia. Y entonces, como fue por ausencia, era un fantasma. Entonces luchaban contra ese fantasma de una manera absolutamente salvaje, ¿no? Con la Inquisición, que no acabó hasta hace 2 días, y con la persecución de aquellas personas que sospechaban que pudieran judaizar. O sea, ni siquiera eran judíos, pero podrían judaizar, ¿no? Entonces, es un caso especial el caso español. Y yo creo que eso de hablar de la pureza de la sangre viene como consecuencia de eso y se arrastra hasta ahora, ¿no? O sea, hay españoles que se sientan muy españoles porque, claro, su sangre es pura. Lo cual no quiere decir que no podamos luchar contra eso porque tenemos argumentos de sobra para luchar. Pero para poder luchar nos tenemos que mostrar. Y si no nos ven en la calle, si nunca ven un judío, si no saben cómo es, en su imaginación piensan que somos de una forma especial o que somos distintos. Ahí donde tenemos la comunidad, estamos en el centro de la ciudad y cuando yo hablo con la gente de mi entorno, ¿no? De la tienda de lado, del otro lado, de la gente que nos conoce, siempre se asombran cuando les digo que soy de la comunidad judía, porque la imagen que tienen dentro de esa transmisión, sobre todo del daño que nos ha hecho la Iglesia Católica, ¿no? Imaginan que somos distintos y somos exactamente iguales. Yo, como vengo de fuera, yo soy mexicana, yo no lo entendía y sigo sin entenderlo, la verdad, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que una vez que te muestras, la gente se acerca y habla contigo y te dice, estamos a vuestro lado, no os preocupéis, no decimos nada, pero estamos a vuestro lado. Entonces, claro, a mí me encanta que me lo digan, pero yo siempre les digo, pues si está a nuestro lado, hable con su vecino y cuéntele cómo somos y demás, ¿no? O sea, que tenemos que hacer una labor positiva y mostrar que no tenemos, o sea, programas en los que enseñamos lo que hacemos para que la gente lo vea, vienen muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, claro, no puede ser que los pongan en unas determinadas horas en las que la gente no está viendo esto, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, ahora mismo en Radio Nacional hay un programa sobre Sfarad y lo emiten el sábado a las 6 de la tarde. Ya me dirás qué persona está escuchando un Shabbat a las 6 de la tarde esa emisión.
pero sí que podríamos luchar, podríamos ir haciendo cosas importantes, porque tenemos la capacidad. No es como el caso del movimiento LGTBI, que políticamente en ese momento vino muy bien y se apoyó muchísimo por parte de las instituciones de una forma terrible, ¿no? Dentro de Estados Unidos fueron las instituciones las que le dieron el empujón para que empezara a rodar y fuera definitivo. Pero yo creo que sí que podemos contar aquí está la federación, hay organizaciones que pueden ayudarnos a visibilizar el tema y normalizar la presencia judía en España y reivindicar que estamos aquí y que somos ciudadanos igual que los demás. Yo creo que eso es importante. Si yo soy española y además soy judía, para que nos acepten, ¿no? Para que lo entiendan de alguna manera. Es esto, solamente lo que quería decir. Pues eso tan simple que has dicho, Aida, soy española y judía, eso no lo entienden. Que nos pregunten, Alisa, es abrir lo que entiendo, a ver, Aida, es que cuando nos mostramos, el otro, igual ahora Ana Lucía puso un mensaje muy bonito, ¿no? Que dice que alguien la miraba, ¿no? Y que el otro le dijo, nunca había visto una persona judía, ¿no? Es eso, ¿no? Yo digo, ¿cómo se informa una persona de nuestro entorno de cómo es la vida judía hoy en día aquí, en España, ¿no? ¿Qué hacen los judíos? Y uno diría, bueno, hacemos lo mismo que hace el resto de la gente. Tenemos algunas costumbres específicas, unos ritos específicos, pero todo eso, a mí me gusta mucho recorrer museos y cementerios judíos del mundo, ¿no? No tenemos espacios para eso, ¿no? ¿Cómo divulgamos esa cultura? Como bien decías tú, Aida, a las 6 de la tarde o el programa Shalom un domingo a la mañana que no lo ve mucha gente, ¿no? Es decir, quedamos en una, vamos a decir, en una marginalidad que al final no permite este miedo de poder hablar con libertad de nuestra identidad y abrir la curiosidad. Lo mejor que podemos encontrar es que nos hagan preguntas. Es lo mejor de lo mejor, porque significa interés. Si no nos preguntan, es que sabemos que se van a quedar con sus prejuicios, sus estereotipos. Por lo tanto, abramos a que haya preguntas y que nos encontremos preparados, ¿no? Que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Preparados para responder. Así es. Efectivamente. Gracias. A ti, Aida. Pues una vez nosotros No sé si hay... en la comunidad judía de Sevilla nos escribieron un correo diciendo cómo vivía la comunidad judía al COVID. Nosotros nos quedamos, ¿cómo vivía la comunidad judía al COVID? Pues como todos. ¿Sabes? Es que esa forma de preguntar, ¿cómo vive la comunidad judía al COVID? Pues como todo el mundo. Claro, ¿Sabes? pero ahí te ha dado un pie. Alguien se ha animado a hacer la pregunta, recordar lo importante que es la pregunta del otro. Te preguntaron. Eso ya quiere decir que, aunque tuviera un prejuicio o un estereotipo, hubo esa invitación a comentarlo. Y eso es muy bueno, muy bueno. Bueno, y en una entrevista a Michael Douglas, que es judío, una de las preguntas le preguntaron, sí, porque bueno, él comentaba que era judío y tal, dice, ¿en serio? Dice, no se te nota nada. Ah, Claro, y él dice, ¿pero qué se tiene que notar? ¿Sabes? ¿En qué se levantó y se fue? Claro, porque al final esto sí que es un prejuicio. Ya, Dice que ya. no se te nota nada. Digo, sí, pero si soy como los demás, no se me tiene que notar nada. Claro, por ahí lo que haríamos ahora sería preguntar, ¿y qué se me tendría que notar? ¿No? Usar mucho las Exacto. preguntas, esa retórica, ¿no? Estos ejemplos que estamos dando son muy útiles, ¿no? Porque no se te nota nada, ¿no? ¿Qué se me tenía que notar? ¿No? La cola, las Y orejas, la la nariz nariz, grande, no sé. exacto. Claro, ¿no? Esto que Y hablamos, bueno, porque judíos hay de todos los colores, ¿no? Es exacto. así. Esa diversidad es la que se desconoce,
no solamente una diversidad, vamos a decir, de aspecto físico, sino también una diversidad en cuanto a la identitario. El judaísmo, yo decía al principio, es un gran paraguas, por suerte, yo estoy orgullosa de ello, que va mostrando una pluralidad de formas de ejercer el judaísmo que no es para nada conocido por gran parte del entorno. Por eso es bueno que haya preguntas. Yo de verdad os digo, cuando alguien pregunte, estar encantados, encantadas de que esto sea posible. Eso es una muy buena señal. Peor es el que no pregunta y ya sabemos que tiene simplemente su idea. Gila, no la contrasta. Hay una cosa. Los judíos somos una raza. Para mí no es una raza, porque judíos hay de todos los colores, amarillos, blancos, azules, hay de todos los colores. Para mí, no somos una raza, somos un pueblo, pero no una raza. ¿Tú qué dices? Te lo has respondido tú sola. Sí. Por eso es lo que yo digo siempre, pero nos dicen la raza judía, porque no somos Bueno, raza. por lo que decía Aida muy bien, ¿no? Históricamente desaparecimos en el siglo XX, que fue cuando reaparecimos, predominaba el modelo, ¿no?, de la discriminación racial, ¿no? Tenemos todas las ideas, ¿no?, de los nacionalismos europeos, los modelos colonialistas, ¿no? Todo esto dio cabida a una idea de diferencias raciales que hoy en día no se sostienen, como dices tú, Alisa, porque la evidencia es que solo hay una raza y es la humana. Es decir, que no hay nada más. Pero bueno, como bien decía, recordando la charla Isaac, ¿no? El antijudaísmo, la discriminación, el odio al judío, ahora ha pasado a una idea nacional, ¿no? Hoy estamos viendo colegios, ¿no?, donde estás con los palestinos o estás con Israel, ¿no? O el rabino Jonathan Sachs, que le preguntaba en los colegios si los británicos tenían derecho a tener un país, y todo el mundo en el cole decía sí. ¿Y los judíos tienen derecho a tener un país? No. Decían, ¿de dónde un niño pequeño tenía esta idea, no? Él en eso estaba muy comprometido, por eso en la presentación ya veréis, está en inglés, pero vale la pena usar el Google Traductor para justamente encontrar unas palabras muy sabias, muy profundas, de una persona con una inteligencia que yo creo emocional y cultural elevadísima, ¿no?, que nos estaba explicando el mundo que tenemos y qué tenemos que hacer, ¿no? Y cómo el discurso no es, ¿no?, hacia nosotros solamente, sino hacia la humanidad, ¿no? Cuando decimos que el nivel de discriminación de una sociedad siempre se ve, lo dicen los expertos, con el odio al judío. Cuando en una sociedad ¿no?, queda evidente el odio al judío, ya sabemos que es una sociedad justamente altamente discriminatoria. Y aquí en Muy España, bien, pues yo además, creo que... perdón, aquí en España también, además, se mezcló, perdona, con el antiamericanismo, ¿no? Esa Además. postura, Bueno, pero los judíos, si no éramos comunistas, éramos capitalistas. Y para los capitalistas fuimos comunistas, es decir, todo el mundo ha utilizado, ¿no? Por eso dicen el judío en la historia, ¿no? Porque al final es una imagen donde se ha ido abocando, ¿no?, y proyectando mucho de esos estereotipos y prejuicios tan adversos, ¿no? Al final hemos sido, como uno diría, el punching ball, ¿no? Ese saco donde la gente fue abocando. Y es así, ¿no? Hoy en día nos sorprende cómo la izquierda, que había estado tan a favor de Israel y tal, hoy en día es la que nos hunde, ¿no? Y al revés, los partidos que siempre habían sido los enemigos ahora son aliados, entre comillas, ¿no? Bueno, el mundo es cambiante, pero como bien dijisteis, muchos de vosotros, se sigue manteniendo un tipo de prejuicio, una discriminación muy en el ADN de las poblaciones, que está allí, y es nuestro desafío, ¿no?, nuestra contribución en el momento actual a ir, como uno diría, picando esa piedra tan pesada, esa montaña tan dura, ir picando, porque al final grandes murallas han caído simplemente con eso que hablábamos de la visibilización, la movilización, esa, vamos a decir, ese acuerdo, esa conveniencia que tengamos entre todas y todos para poder luchar contra esto. Gila, este libro de Sachs, La dignidad de la diferencia, había que estudiarle y aprenderle de memoria. Pues hagamos un club de lectura, Lisa, y ese es el primero.
Estrella, te lo ponemos como idea. Club de lectura de la Vale, Federación. muy bien. Pues ya son las 9:30, que se nos ha pasado el tiempo volando con Gila. Y te damos las gracias, Gila, porque has puesto A ya el broche de oro. vosotros. Muchas gracias. Después de tener a Coti, a Blanca Navarro y a Martín Gurría. Tanto, he Así que tenido compañeras digo, y compañeros increíbles, así que un orgullo estar con ellos también. además ha sido estupendo porque primero las charlas con Maxo, después con Isaac Levy, después hemos pasado a esa salud emocional que, como bien mencionaba Blanca la otra vez, y Sí, yo creo que eso de estar unidos y crear este espacio creo que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Mantenernos claro que sí. comunicados. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, buenas noches, A y ya todos vosotros. a la semana que viene tendremos a Yael Creen con Duelos y Pérdidas. Muchas gracias a Perfecto. todos. Muchas Gracias gracias, a Pilar. ti, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.